Basura llenando nuestros vertederos, basura en los océanos, basura hasta en el aire que respiramos y el agua que bebemos. El problema de la basura es simplemente alarmante, tanto a nivel global como en los distintos países del mundo. Pero afortunadamente la solución es sumamente simple, ¿no es cierto? Solo hace falta reciclar más. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? O eso al menos es lo que generalmente nos dicen los gobiernos, empresas, organizaciones medioambientales y la gente en general. ¿Pero es suficiente? Verás, la mayoría de las personas piensa que el reciclaje es un proceso casi mágico en el cual entra algún desecho, por ejemplo una botella plástica, y luego del otro extremo sale otra botella idéntica o bien un producto diferente, el cual a su vez puede ser reciclado infinitas veces sin mayor problema. Y claro, si las cosas fueran realmente así, el reciclaje sería una maravilla. Pero desafortunadamente, este esquema omite algunos aspectos del proceso. Aspectos que una vez que los consideramos, hacen que el reciclaje ya no parezca tan maravilloso ni lo suficientemente verde como para salvar a nuestro planeta, y de los cuales hablaremos ahora. Si te gustan los videos sobre medio ambiente, tecnología y sobre cómo tú puedes ser un agente de cambio en este loco mundo en que vivimos, no olvides suscribirte a este canal. ¡Comencemos! Partamos por lo que es quizás el problema más obvio del reciclaje, que no todos los materiales ni todos los productos pueden ser reciclados. El reciclaje no es un único proceso, sino que se requiere de distintas técnicas y diferentes tecnologías para poder procesar diferentes materiales, y no todos los países del mundo poseen las industrias y capacidades para reciclar algunos de estos materiales, especialmente los más complejos como algunos tipos de plásticos y los residuos electrónicos. Además, existen algunos materiales cuyo reciclaje es tan complejo que prácticamente no se reciclan en ningún lugar del mundo, al menos en el marco de los residuos domiciliarios. Esto ocurre con el PVC, por ejemplo, que por su alto nivel de cloro es muy difícil y caro de reciclar, por lo que generalmente solo se recicla a nivel industrial. Otro ejemplo de un producto no reciclable son los vasos de café desechables. Así es, escuchaste bien. Mucha gente cree equivocadamente que estos vasos son de papel o cartón, pero lo cierto es que están hechos de una mezcla de papel y plástico, conocida como polipapel y que es imposible de reciclar. Como si todo esto fuera poco, a veces no es posible reciclar un desecho hecho de un material reciclable por el estado en que se encuentra. La grasa y el aceite, por ejemplo, afectan negativamente el proceso de reciclaje del papel y el cartón, por lo que las cajas de pizza normalmente no se pueden reciclar por estar sucias. Aunque aquí hay un pequeño truco. Generalmente la tapa de la caja está limpia, por lo que la puedes cortar y rescatar. Ok, dejemos de lado todos aquellos desechos que no pudimos reciclar porque estaban hechos de materiales no reciclables o porque estaban sucios, y reciclemos los que sí podemos reciclar. Desafortunadamente, aquí nos encontramos con un segundo problema. La mayoría de las cosas no se reciclan, sino que se infrarreciclan. La palabra reciclaje indica que algo vuelve a entrar a un ciclo que no tiene comienzo ni fin. Una botella entra, una botella sale. Esto es lo que la mayoría de las personas piensan cuando escuchan la palabra reciclaje. Pero la verdad es que en la mayoría de los casos lo que realmente ocurre es algo llamado infrarreciclaje o downcycling en inglés. En el downcycling, los materiales que entran al proceso de reciclaje salen degradados en calidad y ya no pueden ser empleados para los mismos usos. El papel y el cartón, por ejemplo, solo pueden ser reciclados unas 5 veces antes de que la celulosa se deteriore tanto que ya solo pueda ser utilizada para papel higiénico. Las botellas de plástico se van transformando en el relleno de ropa aislante, juguetes y muebles de baja calidad, los cuales ya no pueden ser reciclados nuevamente. Solo 2 materiales están exentos de este problema y pueden ser reciclados de manera prácticamente infinita sin que vayan perdiendo calidad: el aluminio y el vidrio. El tercer problema que encontramos no se remite a nuestros materiales, sino que es una falencia del proceso de reciclaje mismo, por lo que no importa si reciclamos productos hechos de vidrio y aluminio o si infrarreciclamos productos hechos de papel y plástico. Para hacer cualquiera de estas cosas necesitamos consumir recursos y generar nuevos desechos en el proceso. Debemos quemar combustibles fósiles para transportar nuestros residuos hasta la planta de reciclaje. La planta necesita energía para funcionar. La mayoría de los procesos de reciclaje requieren de distintos ingredientes para su funcionamiento, como agua y químicos, y generan nuevos desechos a su vez. En definitiva, el reciclaje tiene su propio costo ambiental. Y con esto llegamos al cuarto y último problema, el ciclo de vida o huella ecológica del producto. Todos estamos de acuerdo en que la basura es un problema.
sea la basura de las calles, la que se encuentra en el mar o la que se apila en nuestros vertederos y rellenos sanitarios. Pero transformarse en basura es solo la última parte del viaje que hacen todas las cosas que consumimos y en muchos casos, sorprendentemente también, la parte menos dañina para el medio ambiente. Imagina por un minuto la enorme travesía que debe hacer una botella de bebida para llegar hasta ti. Primero fue extraída en la forma de petróleo crudo en algún lejano lugar del mundo. En esta forma es transportada hasta una refinería donde el petróleo es purificado y transformado en polímeros de hidrocarburo. Este producto refinado es transportado nuevamente hasta una fábrica de plástico donde es transformado en botellas plásticas. Las botellas plásticas son transportadas nuevamente hasta una planta embotelladora donde son llenadas con agua, bebida o jugo. El producto es transportado otra vez hasta la tienda donde será comercializado y desde donde será transportado probablemente una vez más hasta el lugar de consumo final. Durante cada una de estas etapas, nuestra botella en sus distintas formas va teniendo un impacto medioambiental. La energía necesaria para operar los diferentes procesos industriales y para llevar la botella de fábrica en fábrica y hasta la tienda final consume combustibles fósiles y genera gases de efecto invernadero, además de consumir agua y otros productos. Todo esto se conoce como huella ambiental o ecológica de un producto y puede subdividirse además en huella de carbono o huella de agua. Así, la huella ecológica de una botella plástica de 1 litro es 2 litros de agua, 250 mililitros de petróleo y cerca de 166 gramos de dióxido de carbono liberados a la atmósfera. Y esto es solo la botella plástica, sin considerar el líquido que esta contiene y que muchas veces tiene una huella ambiental aún mayor. Y recuerda que todo tiene una huella ecológica. La leche requiere de mucha agua y uso de tierra para las vacas, quienes producen grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Para generar papel, se talan bosques nativos para plantar árboles que crecen rápido, pero que consumen casi todo el agua a su alrededor. Para fabricar vidrio y aluminio es necesario extraer y procesar materias primas finitas, etcétera, etcétera. Reciclar ciertamente nos ayuda a reducir el daño ambiental que genera un desecho, ya que nos aseguramos de que no termine como basura, porque reduce la demanda por materias primas y porque nos permite saltarnos algunas etapas de refinamiento del material, pero no puede revertir el daño ambiental que ya ha sido generado por nuestro residuo. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el punto de este video? Mi intención no es desilusionarte del reciclaje, ni convencerte de que este no vale la pena y mejor tirar todo a la basura. Por el contrario, reciclar de hecho es una medida imprescindible para construir una economía y un futuro sustentable, y de ninguna manera deberías dejar de hacerlo, y si no lo haces ahora, pues deberías empezar. Pero la enseñanza con la que quiero que te quedes de este video es que si bien el reciclaje es una de las medidas que más atención reciben cuando se trata de cuidar el medio ambiente, no es de ninguna manera la mejor. Existen otras acciones muchísimo más efectivas y que puedes empezar a hacer hoy mismo. En mi opinión, la única verdadera solución al gigantesco problema que tenemos hoy en día con la basura se conoce como basura cero o zero waste. Hablaremos con más detalle sobre las estrategias de vida basura cero en un próximo video, pero por ahora quiero contarte de la idea general y que dice así: el mejor residuo es el que no se genera. Se estima que en el mundo se consumen 1 millón de botellas plásticas cada minuto. Aunque pudiéramos asegurar que ese millón de botellas no acabarán en la basura, sino que serán recicladas, ahora que has visto este video sabes que esta no es una solución mágica, porque las botellas perderán calidad al ser recicladas, consumirán recursos siendo recicladas, y porque quizás su mayor impacto ambiental ya fue hecho. Habría sido mejor nunca haberlas fabricado. La filosofía Zero Waste se basa en algo llamado pirámide invertida de la gestión de residuos, y básicamente indica que en vez de pensar en el reciclaje como la primera medida para nuestros desechos, debemos empezar por rechazar lo que no necesitamos, reducir lo que necesitamos y reutilizar y reparar lo que tenemos antes de desecharlo. Solo entonces aparecen el reciclaje y el compostaje como medidas para hacerse cargo de los residuos que hemos generado. Hablaremos de esto en más detalle y veremos ejemplos concretos de cada una de estas estrategias en el próximo video. Por ahora, te dejo invitado a pensar sobre estas ideas y a ser escéptico cuando escuches a políticos, empresarios o conocidos afirmando que la solución a todos nuestros problemas ambientales es simplemente reciclar más. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Bienvenido a la edad de los humanos, bienvenido al Holoceno.